Hola a todos y bienvenidos a Pequeña Gran Pantalla, PGP. Bien, como han visto en el título del vídeo, hoy hemos rescatado una entrevista de 1963 al cómico estadounidense Harold Lloyd y que desarrolló sobre todo su mejor parte de su carrera en el cine mudo. Bien, vamos a ver esta entrevista y a ver qué les parece. Bien, antes de empezar el vídeo les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal, porque ya saben que de esa manera me ayudan mucho para hacer nuevos vídeos. Bien, Elizabeth Cochrane Seaman, nacida como Elizabeth Jane Cochrane, nació el 5 de mayo de 1864 y falleció el 27 de enero de 1922. Fue conocida por su seudónimo Nellie Bly y fue periodista, empresaria, inventora y trabajadora y ayudante de caridad. Y sobre todo, como les he dicho, ampliamente conocido por su viaje sin precedentes alrededor del mundo en 72 días. Ella pretendió emular el personaje ficticio de Julio Verne, Phileas Fogg, y además también fue bastante conocida por una investigación encubierta en las instituciones mentales de su época. Se la conoce por lanzar un nuevo tipo de periodismo de investigación. Bien, como les decía, nació el 5 de mayo de 1864 en Cochrane's Mills, que ahora es parte del suburbio de Pittsburgh de Barrel Township en el condado de Armstrong en Pensilvania. Su padre, Michael Cochrane, nacido alrededor de 1810, comenzó como obrero y trabajador de molinos antes de comprar el molino local y la mayor parte de la tierra que rodeaba a su granja familiar. Más tarde se convirtió en comerciante, jefe de correos y juez asociado en Cochrane's Mill. Michael se casó 2 veces y tuvo 10 hijos con su primera esposa, Catherine Murphy, y 5 hijos más, incluyendo a Elizabeth Cochrane con su segunda esposa, Mary Jane Kennedy. El padre de Michael Cochrane había emigrado del condado de Londonderry, en Irlanda en la década de 1790 y falleció en 1871 cuando Elizabeth tenía 6 años. Cuando era niña, Elizabeth a menudo era llamada Pinky, porque con tanta frecuencia usaba ese color. Cuando se convirtió en una adolescente, quiso retratarse a sí mismo como muy sofisticada, por lo que abandonó el apodo y cambió su apellido a Cochrane. En 1879 se matriculó en la escuela normal de Indiana, ahora Universidad de Indiana de Pensilvania, pero se vio obligada a abandonar debido a la falta de fondos. En 1880 la madre de Cochrane se mudó con su familia a Pittsburgh. Una columna periodística titulada What Girls Are Good For en el Pittsburgh Dispatch, que informó que las niñas eran principalmente para dar a luz a los niños y mantener la casa, incitó a Elizabeth a escribir una respuesta bajo el seudónimo de Lonely Orphan Girl. El editor George Madden quedó impresionado con su pasión y publicó un anuncio pidiendo a la autora que se identificara. Cuando Cochrane se presentó al editor, le ofreció la oportunidad de escribir un artículo para el periódico, de nuevo bajo ese seudónimo. Su primer artículo para el Dispatch, titulado The Girl Puzzle, fue sobre cómo el divorcio afectaba a las mujeres. En él abogó por la reforma de las leyes del divorcio. Madden quedó impresionado de nuevo y le ofreció un trabajo a tiempo completo. Era costumbre que las mujeres que eran escritoras de periódicos en ese momento usaran seudónimo. El editor eligió Nellie Bly, después del personaje del título afroamericano en la popular canción Nellie Bly de Stephen Foster. Cochrane originalmente tenía la intención de que su seudónimo fuera Nelly con Y, pero su editor escribió Nelly por error y el error se mantuvo. Como escritora, Nellie Bly centra sus primeros trabajos para el Pittsburgh Dispatch en las vidas de las mujeres trabajadoras, escribiendo una serie de artículos de investigación sobre las trabajadoras de fábricas. Sin embargo, el periódico pronto recibió quejas de los dueños de las fábricas sobre sus artículos.
y fue reasignada a páginas de mujeres para cubrir la moda, la sociedad y la jardinería. Con solo 21 años estaba decidido a hacer algo que ninguna chica había hecho antes. Luego viajó a México para servir como corresponsal extranjera, pasando casi medio año informando sobre las vidas y costumbres del pueblo mexicano. Sus artículos más tarde fueron publicados en forma de libro como 6 meses en México. En un informe protestó por el encarcelamiento de un periodista local por criticar al gobierno mexicano. Estaban en ese momento en la dictadura de Porfirio Díaz. Cuando las autoridades mexicanas se enteraron del artículo de Bly, la amenazaron con arrestarla, lo que la llevó a huir del país. A salvo en casa, acusó a Díaz de ser un zar tiránico que reprimía al pueblo mexicano y controlaba a la prensa. Bien, más adelante Bly dejó el Pittsburgh Dispatch en 1887 para irse a la ciudad de Nueva York. Se enfrenta a un rechazo tras otro, ya que los editores de noticias no considerarían contratar a una mujer. Después de 4 meses que no había conseguido trabajo, ella tuvo una entrevista en las oficinas de José Pulitzer, el periódico de Nueva York, y tomó una asignación encubierta para la cual acordó fingir locura para investigar informes de la brutalidad y el enfado en el asilo de mujeres en la isla de Blackwell, ahora llamado Isla de Roswell. No fue una tarea fácil para Bly ser admitida en el asilo. Primero decidió registrarse en una pensión llamada Hogares Temporales para Mujeres. Ella se quedó despierta toda la noche para que su mirada pareciera la de una mujer perturbada, y comenzó a hacer acusaciones de que los otros internos estaban locos. Bly le dijo a la matrona asistente: hay tanta gente loca y una nunca puede decir lo que van a hacer. Ella se negó a irse a la cama y finalmente asustó tanto a los otros huéspedes que la policía fue llevada para llevársela al tribunal cercano. Una vez examinado por un oficial de policía, un juez y un médico, Bly fue llevada a la isla de Blackwell. Bly experimentó las condiciones deplorables de este asilo de primera mano. Después de 10 días, el asilo le liberó a Bly a instancias del periódico The Wall de José Pulitzer, y su informe, más tarde publicado en forma de libro como 10 días en una casa loca, causó sensación. Llevó al asilo a implementar reformas y le dio una fama duradera. Tuvo un impacto significativo en la cultura estadounidense y arrojó luz sobre las experiencias de las mujeres marginadas más allá de los límites del asilo. Esto marcó el comienzo de la era del periodismo de investigación. En 1893, Bly usó el estatus de celebridad que había adquirido por sus diferentes artículos para programar una entrevista exclusiva con la supuestamente asesina en serie Lizzie Halliday. Y esto todavía le trajo más fama y empezó a llamar a esto el nuevo periodismo. En 1888, Bly sugirió a su editor en el New York World que realizara un viaje alrededor del mundo, tratando de convertir la ficción de La Vuelta al Mundo en 80 días, que se había publicado en 1873, en algo real por primera vez. Un año más tarde, a las 9:40 am, el 14 de noviembre de 1889, y con 2 días de antelación, subió en el Augusta Victoria, un vapor de la Hamburg America Line, y comenzó su viaje de 40.000 kilómetros. Se llevó consigo el vestido que llevaba puesto, un abrigo resistente, varios cambios de ropa interior y una pequeña bolsa de viaje que llevaba sus artículos de tocador. Llevaba la mayor parte de su dinero, 200 libras esterlinas en billetes de banco y oro ingleses, así como alguna moneda estadounidense en una bolsa atado alrededor de su cuello. El periódico neoyorquino Cosmopolitan también tuvo la misma idea y patrocinó a su propia reportera Elizabeth Bisland para superar la época tanto de Phileas Fogg como de Bly. Bisland viajaría de la manera opuesta alrededor del mundo, comenzando el mismo día que Bly empezó. Bly, sin embargo, no se enteró del viaje de Bisland hasta llegar a Hong Kong. Descartó la competencia y dijo: si alguien más quiere hacer el viaje en menos tiempo, es su opción.
Para mantener el interés de la historia, The Wall organizó un Nellie Bly Guessing Match, en el que se pidió a los lectores que estimaran la hora de llegada de Bly exactamente con segundos y todo, y había un gran premio que consistía en un viaje a Europa y más tarde añadieron dinero para el viaje. Durante sus viajes alrededor del mundo, Bly pasó por Inglaterra, Francia, donde conoció al propio Julio Verne en Amiens, Brindisi, el Canal de Suez, Colombo en Ceilán, los asentamientos del Estrecho de Penang y Singapur, Hong Kong y Japón. El desarrollo de redes de cable submarino eficientes y el telégrafo eléctrico permitieron a Bly enviar informes de progreso corto, aunque los artículos más largos tuvieron que viajar por correo regular y por lo tanto a menudo se retrasaron varias semanas. Bly viajó usando los barcos de vapor y los sistemas existentes del ferrocarril que causaron reveses ocasionales, particularmente en la parte asiática. Durante estas paradas visitó una colonia de leprosos en China y en Singapur compró un mono. Como resultado del mal tiempo en su travesía del Pacífico, llegó a San Francisco en el barco RMS Oceanic de la White Star Line el 21 de febrero con 2 días de retraso. Sin embargo, después de que el dueño de World, Pulitzer, fletó un tren privado para traerla a casa, ella llegó de nuevo a New Jersey el 25 de enero de 1890 a las 3:51 p.m. Poco más de 72 días después de su partida de Hoboken, Bly estaba de vuelta en Nueva York. Ella había circunnavegado el globo, viajando sola durante casi todo el viaje. Bisland estaba en ese momento todavía cruzando el Atlántico solo para llegar a Nueva York 4 días y medio después. También había perdido una conexión y tuvo que abordar un barco lento y viejo, el Botnia, en lugar de un barco rápido, el Etruria. El viaje de Bly fue un récord mundial, aunque fue mejorado unos meses más tarde por George Francis Train, cuya primera circunnavegación en 1870 posiblemente había sido la inspiración para la novela de Verne. Train completó el viaje en 67 días y en su tercer viaje en 1892 en 60 días. En 1913, André Jäger Smith, Henry Frederick y John Henry Mears habían mejorado en el registro, este último completando el viaje en menos de 36 días. Después de su fama por su viaje alrededor del mundo, Bly dejó de informar y tomó un trabajo lucrativo escribiendo novelas para el periódico semanal New York Family Story Paper de Norman Munro. Los primeros capítulos de Eva la aventurera, basados en el juicio de la vida real de Eva Hamilton, aparecieron impresos antes de que Bly regresara a Nueva York. Entre 1889 y 1895 escribió 11 novelas. Como pocas copias del periódico sobrevivieron, estas novelas se creían perdidas hasta este mismo año, cuando el actor David Bliss anunció su descubrimiento, encontrando en el semanario británico The Monroe de London Story Paper. En 1893, aunque todavía escribiendo novelas, volvió a informar para The World. En 1895, Bly se casó con el industrial millonario Robert Seaman. Bly tenía 31 años y Seaman 73 cuando se casaron. Debido a la mala salud de su esposo, dejó el periodismo y sucedió a su esposo como jefe de la Ironclad Manufacturing Co., que fabricaba contenedores de acero como para llevar leche y para calderas. En 1904, Seaman murió. En 1904, ese mismo año, Ironclad comenzó a fabricar el barril de acero que era el modelo para el tambor de aceite de 55 galones, todavía que se usa hoy en día en los Estados Unidos. Se comenta como que Bly inventó el barril, pero el inventor fue registrado como Henry Wareham, con una patente estadounidense. Bly, sin embargo, fue una inventora por derecho propio, recibiendo la patente estadounidense para una nueva lata de leche y otra patente más para un cubo de basura de apilamiento, ambas bajo su nombre de casada de Elizabeth Cochrane Seaman. Durante un tiempo fue una de las principales mujeres industriales en los Estados Unidos, pero su negligencia y malversación de fondos por parte de un gerente de la fábrica resultó la quiebra de la Ironclad Manufacturing Co.
De vuelta, digamos, al periodismo, escribió historias sobre el frente oriental de Europa durante la Primera Guerra Mundial y Bly fue una de las primeras mujeres en visitar la zona de guerra entre Serbia y Austria. Fue arrestada cuando fue confundida con una espía británica. Bly cubrió la procesión del sufragio femenino de 1913 para el New York Evening Journal y el titular de su artículo era "Las sufragistas son superiores de los hombres". Y su texto predijo con precisión que sería sobre 1920 o antes de 1920 que las mujeres en los Estados Unidos tendrían derecho a votar. El 27 de enero de 1922, Bly murió de neumonía en el Hospital St. Mark de Nueva York a la edad de 57 años. Fue enterrada en el cementerio Woodland en el Bronx, en Nueva York. Digamos que su personaje ha sido llevado al teatro en un musical de Broadway de 1946 llamado Nellie Bly. También otra obra de teatro del año 1990 que escribió y realizó la dramaturga Lynn Richte, llamado Did You Like Nellie Bly? Y en cine y televisión ha habido algunas películas como The Adventures of Nellie Bly de 1981 y 10 Days in a Madhouse de 2015 y después Escaping the Madhouse de Nellie Bly Story de 2019. También apareció en el episodio de televisión de Tales of Wells Fargo del 21 de noviembre de 1960. Y además, en el campo de la literatura, Bly apareció como la protagonista de novelas de David Bliss, Marshall Goldberg, Dan Jorgensen y Carol McCleary. Un relato ficcionado del viaje de Bly alrededor del mundo fue utilizado en el cómic de 2010 Julie Walker is the Phantom, publicado por Moonstone Books. Bly es una de las 100 mujeres que aparecen en la primera versión del libro Good Night Stories for Rebel Girls, escrito por Elena Favilli y Francesca Cavallo. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado y si es así me regalen un like y se suscriban a mi canal y así van a estar informados del vídeos que subimos semanalmente. También les aconsejo que pasen por cualquiera de mis canales para ver diferente temática que tenemos subida en YouTube. Les hago un pequeño repaso, como saben, el canal de BM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo relacionados con el mundo de la informática, PCs, móviles, tablets, programas de ofimática, de diseño y con sus sucesivas secciones. Tenemos luego el canal 7 Historias para Gente Interesante, donde contamos como una parte más cultural de lo que se puede encontrar en internet. También podemos ver diferentes rankings y historias y biografías. Luego tenemos el canal de cine que se llama En Blanco y Negro, donde hablamos sobre todo del cine clásico, cine mudo, la edad de oro del cine en blanco y negro, y donde tenemos también algunas peliculillas que pueden ver. El canal PGP, Pequeña Gran Pantalla, donde hablamos de cine más moderno y series de televisión con rankings, con personajes y actores que hablamos de ellos, e incluso pueden encontrar diferentes recomendaciones de series y películas. Y para quienes les gusten los gameplays, tenemos el canal Juego de Sagas, donde tenemos soluciones de aventuras gráficas de PC, desde las más antiguas, de los primeros PCs, hasta las más nuevas, con la característica de que van a estar todas en un solo vídeo, toda la aventura en un solo vídeo y ordenada perfectamente por capítulos para que puedan acceder a ellos y, como les digo, pues desde las más antiguas, de los primeros PCs, incluso de MS2, pero solo en tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.